Una multitud se reunió, algunos con lágrimas, otros con burlas. «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz», gritaban los fariseos con desprecio. Los soldados se reían de él. Las palabras resonaban, pero Jesús permanecía en silencio. El cielo se oscureció, las manos de Jesús estaban clavadas, su carne perforada por los clavos. Gotas de sangre caían al suelo. En ese tormento, Jesús pronunció las 7 palabras que cambiarían la historia para siempre, las 7 palabras de Jesús que pueden considerarse el mayor discurso de la historia. Empecemos con la primera. Palabra 1. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ante la sorpresa de todos, esto fue lo primero que Jesús dijo. Nadie esperaba palabras de perdón en medio de tanto odio y crueldad. Jesús es el Creador y Señor del universo, tenía todo el poder en sus manos para condenar con una sola palabra a quienes le crucificaban, los líderes judíos, los soldados romanos, la multitud que le había escupido. No obstante, escogió el perdón. Jesús no devolvió mal por mal. La primera palabra de Jesús desde la cruz revela el corazón de su misión, el perdón. En lugar de condenar a sus verdugos, Jesús intercede por ellos ante el Padre. Padre, ¿te has encontrado en situaciones donde perdonar parecía imposible? ¿Qué te impidió hacerlo? La actitud de perdón de Jesús es un desafío para todos nosotros. Nos invita a evaluar nuestras propias reacciones ante las injusticias. Cuando alguien te hiere, la reacción natural es buscar venganza o guardar rencor. Sin embargo, Jesús nos muestra un camino diferente. Imagina que llevas una pesada mochila llena de piedras, cada una representando una ofensa o un dolor del pasado. Cada paso se hace más difícil, el peso te agobia. Ahora imagina dejar caer esa mochila, te sientes ligero, libre. Así es el perdón, nos libera del peso del pasado y nos permite avanzar con mayor ligereza y paz. Mateo dice, no resistáis al malvado. A quien te golpee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra, y al que quiera demandarte y quitarte tu túnica, déjale también tu manto. Quien no perdona, enferma física y espiritualmente. Quien no perdona no tiene paz ni descanso para el alma. Quien no perdona amarga el corazón, implosiona, se autodestruye. El perdón es la limpieza del alma, el saneamiento de la mente, la cura de los recuerdos amargos. Quien no perdona queda prisionero de su resentimiento. Si albergas rencor en el corazón hacia alguien, esa persona te mantendrá cautivo del odio, acabarás conviviendo a diario con ella. Jesús enseñó que el mal no viene de fuera, sino de dentro de los humanos. El mal brota de nuestro corazón. Todos somos malhechores porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Con esto, Jesús refuta la idea de que la persona es producto del medio en el que nació y creció. La maldad es inherente al ser humano. El mal no está en el entorno, sino en el corazón, y el perdón es la única forma de dar tiempo al mal que brota en nosotros para convertirlo en santidad. Por esto es necesario el perdón incondicional. El perdón es lo único que da tiempo y espacio de transformación a los humanos, los cuales llevan la maldad dentro. Nunca debemos negar el perdón a quienes nos ofenden, pues el perdón que recibimos de Dios es siempre superior al que podemos ofrecer. Si no tuviéramos el perdón de Dios, no tendríamos la oportunidad de transformarnos en vida. En palabras de Mateo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Ahora veamos la segunda palabra de Jesús en la cruz. En verdad te digo,
hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, el Hijo de Dios, colgaba entre dos ladrones. No eran simplemente ladronzuelos, los dos practicaban el asalto descaradamente y a mano armada, eran criminales que mataban por robar, despreciaban la vida como la propiedad ajena. Estos hombres vivieron causando dolor a otros, su existencia fue un tormento para quienes los rodeaban. La cruz de Jesús estaba en el centro porque fue considerado el más grande de los criminales. Fue condenado por el crimen de blasfemia contra Dios y sedición contra César. Los gritos de burla y desprecio resonaban alrededor. El ladrón de su izquierda, lleno de amargura, dijo: «Si eres, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el ladrón de su derecha, con una voz temblorosa, respondió al otro ladrón: «¿No temes a Dios ni siquiera estando bajo el mismo castigo? Nosotros estamos aquí por nuestros hechos, pero este hombre no ha hecho nada malo». Girando su rostro hacia Jesús, susurró con esperanza: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y fue en este momento cuando Jesús pronunció: «En verdad, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». El ladrón, un hombre que había vivido una vida de pecado, ahora tenía una promesa de salvación. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, la gracia de Dios siempre está disponible. Jesús no dijo: «Algún día estarás conmigo», sino «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Este ladrón anónimo vio de primera mano el desprecio que todos dirigían hacia Jesús, escuchó tal vez más claramente que nadie las primeras palabras de Jesús en la cruz, vio su actitud de no lanzar insultos a sus verdugos sino de pedirles perdón al Padre. Cegaramente eso tocó el corazón de este criminal crucificado a la derecha de Jesús. Las palabras de Cristo en favor de sus verdugos y su actitud mansa y sumisa hacia el Padre suavizaron el espíritu de ese hombre y provocaron un cambio en su pensamiento. No hay casos perdidos para Jesús, no hay vía irreparable para el Hijo de Dios, no hay situación sin remedio cuando se recurre al Salvador. El ladrón crucificado a la derecha de Jesús reconoció su pecado y lo confesó. Reconoció que solo Jesús salva y clamó a Él, encontró perdón en su última hora. Recibió la garantía del cielo en los últimos momentos de su vida, en su impiedad. Estos ladrones representan a toda la humanidad. Diferimos unos de otros en grado, pero no en naturaleza. El pecado nos ha afectado a todos sin excepción. Todos los seres humanos estamos sometidos al pecado, aplastados bajo su peso, esclavizados por su tiranía, dominados por sus cadenas, condenados a muerte como consecuencia de él. Pablo escribe: «Como está escrito, no hay justo ni uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se han vuelto inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni uno solo». ¿Te has cuestionado si tus errores te han separado irremediablemente de la salvación? El ladrón en la cruz te recuerda que nunca es demasiado tarde para volverte a Dios. La gracia de Jesús está siempre disponible, sin importar tu pasado. Veamos la tercera palabra de Jesús. «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». En medio de su agonía, Jesús vio a su madre María y al discípulo a quien él amaba, Juan. Un giro inesperado. Jesús, consciente de estar cerca de la muerte, se preocupó por los suyos y pronunció palabras que resonarán a través de los siglos. Jesús, con voz débil pero clara, dijo a María: «Mujer, he ahí tu hijo», y luego, mirando a Juan, añadió: «He ahí tu madre». Consciente de su muerte inminente, Jesús no dejó de preocuparse por el bienestar de su madre. Aseguró que su madre no quedaría desamparada. Probablemente José de Nazaret, el padre de Jesús, ya había fallecido para entonces. María era una viuda, carente de protección física. Imagínate en un jardín donde cada planta depende de las otras para crecer fuerte,
cada planta da sombra, nutrientes y apoyo a sus vecinas. Así es nuestra vida espiritual, nos sostenemos unos a otros, encontrando fuerza y consuelo en nuestra comunidad de fe. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Desde las 9 hasta el mediodía estuvo bajo la luz del sol. Durante ese tiempo pronunció las 3 primeras palabras desde la cruz. Al mediodía, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. Fue una oscuridad enviada desde los cielos que duró 3 horas. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando las tinieblas se disiparon en el cielo, Jesús pronunció la 4ª palabra, el grito de desamparo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un silencio sepulcral envolvía el Gólgota, interrumpido por los susurros y murmullos de la multitud. Habían transcurrido 3 horas de oscuridad total sobre la tierra. En toda la Biblia, las tinieblas se presentan en contraposición a la luz. Las tinieblas están asociadas al mundo, la muerte, el pecado y el juicio. El mundo está en tinieblas porque él ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Cuando Jesús fue detenido, les dijo a los principales, 12 ancianos que habían venido a arrestarlo, diariamente, mientras estuve con vosotros en el templo, no pusisteis vuestras manos sobre mí, pero esta es vuestra hora, el poder de las tinieblas. Además de representar el poder del mal, las tinieblas también indican, según las Escrituras, el destino de aquellos que practican el mal, de Satanás, de sus ángeles y de todos aquellos que rechazan la salvación que Jesús ofrece. En sus parábolas, Jesús habló de siervos malvados que eran arrojados a las tinieblas, donde habrá llanto y crujir de dientes. En la parábola de la puerta estrecha, Jesús exhorta a sus oyentes a esforzarse por entrar por la puerta estrecha, pues una vez que el dueño de la casa haya cerrado la puerta, quienes queden afuera no tendrán otra oportunidad. Pero durante las tinieblas, Jesús estuvo en silencio. Jesús fue el Cordero perfecto, como había predicho tiempo atrás el profeta Isaías, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus esquiladores permanece muda, no abrió su boca. ¿Te has sentido alguna vez completamente solo, abandonado por todos, incluso por Dios? Jesús conoció esa desesperación. Un soldado romano, sorprendido por el grito, murmuró, ¿qué clase de hombre es este que clama a Dios en su agonía? Pero, en realidad, estas palabras no eran un grito de duda, sino una cita deliberada del Salmo 22, mostrando que incluso en su momento más oscuro, Jesús se aferraba a las Escrituras. En Salmo 22 leemos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús, incluso en su dolor, se dirigió a Dios como Dios mío. Nos enseña a mantener nuestra fe, a aferrarnos a Dios incluso cuando no entendemos nuestros sufrimientos. Pero Dios no abandonó a Jesús para siempre, al tercer día lo resucitó. De igual manera, nuestras pruebas y sufrimientos no son el final de la historia. En Cristo, tenemos la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Su grito de desamparo nos asegura que, aunque enfrentemos el valle de sombra de muerte, Él está con nosotros y nos llevará a la luz. En la vida nos enfrentamos a situaciones que nos dejan perplejos y llenos de interrogantes. Muchas veces, ante nuestras crisis, nuestros valles de dolor, nuestras pérdidas y los reveses que nos golpean, levantamos la vista al cielo y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué perdí a mis hijos? ¿Por qué mis amigos se alejaron? En mi momento de dolor, la Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres que elevaron al cielo preguntas como estas. No siempre Dios explica las razones por las que sufrimos, no siempre tenemos una percepción clara de los propósitos divinos, no siempre hay una luz al final del túnel que nos dé una dirección. Hay días en que Dios guarda silencio.
Jesús ya había sido abandonado por el pueblo, los líderes, los ladrones, y ahora también su propio Padre guardaba silencio. ¿Por qué Dios abandonó a Jesús, su único hijo, en ese momento? ¿Fue por falta de amor, desinterés? ¿Qué ocurrió para que el Padre, quien había dicho que Jesús era su amado Hijo en quien se complacía, el Hijo amado, antes de la creación del mundo, abandonará a Jesús? El porqué de Jesús tenía una respuesta profética, pero en ese momento no era evidente. El siervo sufriente profetizado por Isaías ve el fruto del penoso trabajo de su alma y queda satisfecho. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Cuando atravesamos el valle del dolor debemos mirar hacia la majestad de Dios y no hacia la profundidad de nuestras heridas. Si nos fijamos en nosotros mismos entraremos en pánico, si miramos hacia Dios, sentiremos paz en el valle. Ahora veamos la quinta palabra, tengo sed. La crucifixión era la forma más horrenda de pena de muerte. Después de ser torturado, el condenado era clavado en la cruz, expuesto al calor del día. La sangre se derramaba, los calambres torturaban, la asfixia sofocaba y la sed era abrumadora. El Salmo 22 lo había predicho, mi fuerza se ha secado como un tiesto, y mi lengua se pega a mi paladar. Un soldado empapó una esponja en vinagre y la acercó a los labios de Jesús, un acto cruel, aparentemente insignificante, pero cargado de simbolismo. En ese instante todo cobra sentido. Jesús no solo estaba muriendo, sino que cumplió una segunda profecía. En el Salmo 69 está escrito, me pusieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El cumplimiento de las profecías nos muestra que Dios tiene un plan y un propósito, incluso en los momentos más oscuros. Cada detalle de la crucifixión de Jesús estaba predicho y cada uno se cumplió con precisión. Esto nos da la confianza de que Dios está en control, incluso cuando todo parece perdido. Puedes confiar en que Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes ver el final del camino. Durante todo el proceso de arresto y muerte de Jesús no se escapó ni una sola palabra de queja de sus labios, no hubo protesta, ningún ruego por misericordia. Todos sus sufrimientos fueron soportados en augusta calma, tal como predijo Isaías, como una oveja muda ante sus esquiladores, él no abrió su boca. Hasta ahora hemos visto el aspecto profético, ahora veamos el significado del agua en el Evangelio de Juan. El tema de la sed y el agua es recurrente en el cuarto Evangelio. El primer milagro realizado por Jesús involucró agua, la cual fue transformada en vino. Él se reveló como el Mesías a una samaritana después de pedirle, dame de beber. Y ofrecerle, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En Juan 5 curó a un paralítico junto a un estanque en Betesda. En Juan 9 mandó a un ciego a lavarse los ojos en el estanque de Siloé. En Juan 6 caminó sobre las aguas del mar de Galilea. En Jerusalén, durante la fiesta de los tabernáculos, cuando el sacerdote vertía agua sobre el altar, simbolizando la venida del Mesías, Jesús se levantó y proclamó, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. En la última cena, después de cenar, Jesús vertió agua en una palangana y lavó los pies de los discípulos. En la cruz exclamó, tengo sed. Y después de su muerte, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, de donde brotó sangre y agua. El agua de vida que Jesús ofrece no proviene de un pozo cualquiera, es un regalo que solo el Mesías puede otorgar. Jesús ofrece, en varias ocasiones, el agua como un presente divino, mejor que cualquier agua que la fuente más pura de la tierra pueda ofrecer. Cristo satisface a una persona no eliminando su sed, lo que limitaría el crecimiento de su alma, sino otorgándole,
con el don de su Espíritu, una fuente interna de satisfacción que provee de forma constante y espontánea cada necesidad recurrente de frescura. Ahora veamos la sexta palabra que dijo Jesús en la cruz. Consumado es. No fue un susurro, no fue un lamento, fue un grito de victoria para el creyente. Consumado es no es solo una declaración de Jesús, es una promesa, una garantía. Imagina a un hombre atrapado en una prisión oscura con cadenas pesadas. Lucha, intenta liberarse, pero es inútil. Entonces escucha un grito, consumado es. Las cadenas se rompen, la puerta se abre, está libre. Así es para nosotros la obra de Jesús, nos libera del pecado, nos abre las puertas del cielo. ¿Cómo puedo pagarte?, podríamos preguntar. No puedes, respondería Jesús. Ya lo he pagado todo. Nuestra respuesta debe ser vivir en gratitud, seguir sus pasos, amar como Él nos amó. La salvación es una obra consumada, no es un camino que forjamos desde la 2024, tierra hasta el cielo, sino que es el camino que Dios abrió desde el cielo hasta la tierra. La salvación fue una tarea que el Padre encargó al Hijo, quien vino y la completó. Tenemos salvación gracias a la completa obediencia de Jesús y a su sacrificio vicario en la cruz. Él exclamó, todo está consumado, no hay nada más que debamos hacer. Jesús se sometió totalmente a la voluntad del Padre, aceptando la muerte para eliminar la maldición, cumplir la sentencia dictada contra su pueblo y redimirlo. Debido a la expiación de Cristo y su victoria sobre la muerte y la tumba, nunca experimentaremos el peso del pecado, la severidad de la maldición, el castigo del juicio o el significado de la muerte eterna y el infierno. Hemos sido absueltos y liberados gracias a Jesús, nuestro sumo sacerdote. La salvación no se consigue por obras, ni es un mérito humano, es un regalo de la gracia divina. No se obtiene como recompensa, sino que se recibe como un regalo. No es lo que hacemos para Dios, sino lo que Él ha hecho por nosotros. La fe es el brazo extendido de un mendigo que recibe el regalo de un rey. Jesús compró nuestra salvación al precio de su sangre, su propia sangre. No tenemos nada que pagar por ella, dado que Él proclamó que todo había sido consumado. No hay nada que podamos añadir. Ahora vayamos a la séptima y última palabra que Jesús dijo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mira cómo cuelga impotente, murmuró uno de los soldados, mientras otro, con una sonrisa siniestra, respondía, ¿dónde está su Dios ahora? Pero Jesús, con la mirada fija en el cielo, no estaba derrotado. Con voz clara y resonante pronunció, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba consumando su obra, aplastando la cabeza de la serpiente, triunfando sobre él y sus huestes y redimiendo. Desde asesinado, Él entregó su vida voluntariamente. La última oración que Jesús pronuncia proviene del Salmo 31, en tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame, Señor, Dios de la verdad. Este versículo era la oración que las madres judías devotas enseñaban a sus hijos antes de dormir. Al añadir la palabra Padre a la oración tradicional, Jesús habla no solo de confianza, sino también de la seguridad de un niño que duerme en los brazos de su Padre. Se acostumbraba a repetir estas palabras antes de dormir. Ahora las pronuncia por última vez. La lucha ha terminado y la batalla está ganada. Esta escena nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Estamos a entregar todo en manos de Dios, confiando que Él tiene el control. Jesús nos enseñó que la verdadera fuerza no reside en evitar el sufrimiento, sino en enfrentar la adversidad con fe. Su entrega final fue un acto de rendición total y confianza absoluta. Él no dejó que la muerte lo dominara, Él dominó la muerte a través de su fe en el Padre. Y de nuevo,
en esta séptima palabra se cumplió una profecía. Según el calendario judío, los días comienzan al atardecer. Ya eran las 3 de la tarde y era necesario sepultar a los crucificados antes de que terminara el viernes. La práctica romana era dejar en la cruz a hombres y mujeres crucificados hasta que murieran, lo que podría tomar días. Posteriormente, dejaban los cuerpos en la cruz para que fueran devorados por buitres. Si había alguna razón para acelerar la muerte de los condenados, los soldados rompían las piernas de las víctimas con un mazo de hierro. Además del choque y la pérdida adicional de sangre, este acto impedía que las víctimas sostuvieran el peso de su cuerpo sobre las piernas. La fuerza en los brazos, por lo tanto, se volvía insuficiente y la consecuencia era la asfixia. Juan relata, entonces, los judíos, para que los cuerpos no permanecieran en la cruz durante el sábado, ya que era la preparación y aquel sábado era muy importante, le rogaron a Pilato que les rompieran las piernas y los retiraran. Los que fueron crucificados a la derecha y a la izquierda de Jesús aún estaban vivos y les rompieron las piernas. Pero cuando el soldado fue a romper las piernas de Jesús, encontró que él ya había muerto. Su muerte fue inusualmente rápida. La muerte en la cruz era extremadamente cruel y también lenta. Muchos criminales pasaban varios días colgados en el madero. Cuando José de Arimatea fue a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús para sepultarlo, el propio gobernador se sorprendió de que Jesús hubiera muerto en solo 6 horas. Al estar muerto, las piernas de Jesús no fueron quebradas. Esto sucedió para que se cumplieran las profecías, tal como se indicó en el Salmo 34, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Ahora recapitulemos el significado y las palabras de Jesús en la cruz. Primero, una palabra de perdón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no solo intercedió por sus verdugos, sino que también atenuó su culpa. Segundo, una palabra de salvación: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús ofrece vida eterna a un hombre que vivió toda su vida en la impiedad. Esto demuestra que la salvación no se consigue por mérito, sino únicamente por gracia. Tercero, una palabra de cuidado: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús confió el cuidado de su madre a Juan. Su devoción filial se manifestó hasta el final. Cuarto, una palabra de angustia: tengo sed. Jesús era completamente humano, sin dejar de ser completamente Dios, experimentó hambre, sed, cansancio, angustia y dolor. No solo los experimentó, sino que los expresó claramente. Quinto, una palabra de desamparo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre tuvo que abandonar al Hijo para sostenernos. Él fue herido por nuestras transgresiones y hecho pecado por nosotros. Sexto, una palabra de victoria: todo está cumplido. La cruz no fue un símbolo de debilidad, sino de fuerza. No representó derrota, sino una victoria consumada. Séptimo, una palabra de entrega: en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús completó la obra de la redención y entonces se entregó al Padre. Su misión estaba terminada, nuestra redención estaba asegurada.